Quedó definido el Grupo B de la Copa Oro, en donde se clasificaron las selecciones de Canadá y Honduras. La selección de Canadá cerró versus una de las peores selecciones de la Copa Oro, que fue la selección de El Salvador, mientras que la selección catracha se clasificó a la siguiente ronda tras derrotar 2-1 en un sufrido partido a la selección de Curazao. Pero ¿qué fue lo que pasó en estos partidos? ¿Contra quién se van a enfrentar estas selecciones en los cuartos de final? ¿Qué tal jugaron ambas selecciones y para dónde están? ¿Para dónde pueden llegar en esta Copa Oro? Pues todo eso aquí te lo cuento. Mi nombre es Kilbert Rivera y bienvenidos a un nuevo video de Catrafoot. Empecemos hablando del partido que tuvieron las selecciones de la hoja de Maple de Canadá versus la selección de El Salvador. ¿Cómo son de diferentes los partidos? Todos los partidos de fútbol de este hermoso deporte son diferentes porque Canadá, después de derrotar a la selección de Honduras con un pero aplastante resultado de 6-0 en el debut de esta Copa Oro, parece que viene en bajada porque tuvo un partido muy complicado versus Curazao, el cual empató, y ahorita también tuvo un partido bastante gris versus una selección de El Salvador, que realmente esta selección de El Salvador es bastante preocupante lo que pasa con esta selección, y se los he venido comentando desde hace mucho tiempo en estos videos, y realmente todavía me sorprende que hay un sector de aficionados cuscatlecos que no quieren aceptar, que se niegan a aceptar y se molestan con uno cuando dice qué mal viene jugando la selección de El Salvador, y uno presenta argumentos y uno dice, óiganme, pero El Salvador viene con estas y estas deficiencias, y en lugar de enojarse con sus federativos, con sus jugadores, con su estructura futbolística, se enojan con uno cuando es una realidad. La selección de El Salvador realmente fue impresentable y lamentable en esta Copa Oro en los tres partidos. Y en este partido versus Canadá realmente aguantó bastante, a pesar del mal partido que estaba haciendo la selección de Canadá. Pero es que en este nuevo proceso del Bolillo Gómez es entendible, porque el Bolillo Gómez agarra esta selección que venía mal. Esto no es problema del Bolillo Gómez. El Bolillo Gómez está tratando de reestructurar a la selección de El Salvador. No es que por culpa del Bolillo Gómez, porque incluso he estado viendo varios comentarios de aficionados cucatlecos que están extrañando a Hugo Pérez, un técnico que le volaron candela más no poder. Pero es que realmente lo que está fallando en El Salvador es algo que muy probablemente le puede pasar a otras selecciones, como la selección de Honduras. Si la selección de Honduras se salva por el talento que hay a lo largo del país, no porque los federativos trabajen, no porque la liga esté trabajando, no porque los entrenadores estén formando, simplemente agarran una camada que sale y pum, la ponen a jugar, y ha tenido suerte Honduras, y eso que no está jugando para nada bien la selección hondureña. Pero el problema de El Salvador es bastante profundo, bastante profundo, y no es problema del Bolillo Gómez, porque el Bolillo Gómez, como les digo, llega a esta selección, que es una selección que estaba totalmente hundida, y el Bolillo Gómez está tratando de formarla a su estilo, a su forma, y pues muchos salvadoreños están conscientes de ello, y sabían que esta Copa Oro, más que buscar resultados, era simplemente darle fogueo a esta nueva selección del Bolillo. Lamentablemente no le sale bien a la selección cuscatleca ni al Bolillo Gómez, porque es muy entendible lo que el Bolillo Gómez está haciendo, que es que quiere partir desde la defensa. Quiere tener una defensa ordenada, quiere tener un equipo ordenado, y partiendo desde la zona baja, ir escalando para progresivamente ir atacando. Pero lamentablemente para El Salvador se ha quedado únicamente en intentar tener ese orden defensivo, porque en ataque prácticamente la selección de El Salvador en los tres partidos no hizo absolutamente nada, porque se despide de esta Copa Oro en último lugar de su grupo, con un punto y sin anotar un tan solo gol. Estaba revisando estadísticas y no sé si me equivoqué en algo, porque realmente me pareció sorprendente este dato que les voy a dar ahorita. Hermano, la selección de El Salvador en estos tres encuentros únicamente disparó 2 veces al marco en 3 partidos. Entonces realmente creo yo que la selección de El Salvador va a tener una eliminatoria muy complicada. Y en este partido versus la selección de Canadá aguanta, intentando hacer eso que les digo que el Bolillo Gómez quiere hacer con esta selección, que es tener un orden defensivo. Lamentablemente, ahí es donde falla
donde falla los jugadores y la calidad del jugador, porque el Bolillo Gómez los manda a hacer algo, pero hay un momento de desconcentración que provoca 2 expulsiones, hermano, totalmente absurdas, dejando a la selección de El Salvador con 9 jugadores. Y bueno, dejándole todo servido en bandeja de plata a la selección de Canadá, que como les digo, a pesar de no tener un gran partido, termina resolviéndolo con un marcador de 2-0. Con goles de Davy en el 23 y de Buchanan en el 56, 3 minutitos después, pues Canadá resolvía el encuentro. Y ojito, porque Canadá tuvo un penal a favor que lo falló, bueno, más que fallarlo, el portero lo ataja de manera magnífica. González, el portero salvadoreño, que creo que es lo más rescatable, el portero cuscatleco de toda esta presentación de la Copa Oro de la selección de El Salvador. Pero antes de seguir con la información, mi hermano, tomate un segundito de tu tiempo, suscríbete al canal, déjame acá abajo en la caja de los comentarios qué te parecieron estos partidos tanto de la selección de El Salvador y de la selección de Honduras. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la selección catracha tomando en cuenta el rival que va a tener en la siguiente ronda? ¿Y cómo crees que, según lo visto en esta Copa Oro, les vaya a ir en la eliminatoria mundialista? Déjamelo acá abajo en la caja de los comentarios, suscríbete al canal, dale like a este video y de paso compartilo, mi brother, porque no tenés idea en serio de lo mucho que eso me ayuda para seguir haciendo videos como este. Ahora vámonos al otro partido que daba el cierre a este grupo B de la Copa Oro, que es en donde la selección de Honduras le tocaba enfrentar a la selección caribeña de Curazao. Un partido bastante importante para la selección hondureña en busca de ganar confianza después de la terrible derrota que tuvieron contra Canadá 6-0, que eso definitivamente fue un golpe anímico bastante fuerte. Y es ahí en donde les digo que qué diferentes son cada partido. Mucha gente dice que el partido entre Honduras y Canadá fue un accidente. Yo no lo creo tanto porque Honduras no venía demostrando mucho. En donde sí podría creerlo es porque Canadá, los otros 2 partidos que ha tenido no han sido muy buenos. No es tanto por el lado de Honduras, porque Honduras no ha demostrado ser una selección que esté en alza, sino que más que todo por el lado de Canadá, porque parece que esa noche en Vancouver estuvieron pero en su prime y los otros 2 partidos se han venido un poco de baja. Pero esta selección catracha necesitaba el triunfo, primero, como les digo, para agarrar confianza y segundo, para poderse clasificar a la siguiente ronda de esta Copa Oro y evitar de manera bochornosa quedar eliminado en la etapa de grupo por 3 años consecutivos. Hubiera sido un desastre total para la selección hondureña quedar, si de por sí fue un desastre la primera vez que quedaron fuera con Diego Vázquez. De ahí se agrava el problema cuando se queda fuera con Coito, en un grupo bastante parecido a este, por cierto. Eso fue, pero totalmente terrible. Ya caer una tercera vez consecutiva en la Copa Oro hubiese sido sencillamente estrepitoso para la selección que hoy en día dirige Reinaldo Rueda. Entonces ahí radica la importancia de este partido para la selección de Honduras, un partido que inició como se esperaba, un partido con bastante roce, bastante dinámico, una selección de Curazao que obviamente no es una selección fácil, ya que le jugó muy bien a El Salvador, fue mejor que El Salvador se salvó de no recibir un par de goles de esta selección de Curazao, después fue y se le plantó a Canadá, le saca el empate a Canadá y jugando muy bien. Entonces, en cuestión de sensaciones, la selección de Curazao llegaba mejor que Honduras, porque Honduras, el primer partido, es ese partido que les digo que cae de manera horrorosa frente a Canadá. Después, Honduras juega contra El Salvador, un partido que lo resuelve, un partido que lo gana. Sin embargo, no termina convenciendo en el volumen de juego, pero sí es una selección ordenada en defensa, que cambia en consideración con ese primer partido y pues consigue el resultado con un par de pegadas clave. Entonces, este partido, pues yo consideraba que Curazao en ese aspecto llegaba un poco mejor, pero la selección hondureña en los primeros minutos, después de pasar, digámoslo, un tramo de 5 o 10 minutos, agarra la pelota y empieza a tocar, empieza a encontrarse, empieza a agarrar confianza, empieza a mover la pelota, empieza a generar jugadas, empiezan a recuperar el balón y otra vez desde el orden defensivo, empezando desde la defensa. Como que Rueda sacudió totalmente la defensa en comparación a ese primer partido, aunque ojito, obviamente tanto El Salvador como Curazao no son Canadá ni son otro equipo de mayor nivel aquí en la CONCACAF. Entonces, pero bueno,
Dejaron el arco en cero, muy bien, y desde ahí Honduras empieza a manejar las riendas del partido, cuando en el minuto 36 se encuentran con un enorme golazo de Jorge Álvarez, totalmente espectacular. Otra vez, una buena movilidad de pelota, le cae al jugador hondureño con una distancia bastante considerable, pues acomoda la pelota, pone tremendo derechazo, dejándole en la esquinita, en el mero 7, totalmente inalcanzable para el portero de Curazao. Mi hermano, y en ese momento parecía que Honduras estaba agarrando cada vez más confianza porque estaba jugando mejor, estaba jugando más suelto, estaba jugando tranquilo, estaba jugando bien realmente la selección hondureña. Creo que ese fue el lapsus, el mejor lapsus que ha tenido la selección hondureña en toda esta Copa Oro después de ese primer gol. Pero en el minuto 42 había una jugada, un tiro de esquina, en donde el tiro de esquina viene fácil, viene suave, viene a un punto bastante accesible para el portero, pero el portero Catracho Mengíbar sale y de una manera totalmente sorprendente se termina metiendo el gol en su propia portería. Realmente es un error totalmente garrafal porque es una pelota sencilla, es una pelota que está solo, es una pelota que ni siquiera le está estorbando a algún jugador de Curazao y termina empatando el encuentro. Y después de ese gol del empate de Curazao, la selección de Honduras como que perdió toda esa confianza que estaba teniendo y el segundo tiempo la selección de Curazao es quien tiene la pelota y viene Honduras, empieza con imprecisiones, empiezan a dar mal los pases, empiezan a desgastarse más, empieza como a agarrar un nerviosismo. Entonces esto es lo que le está pasando a esta selección hondureña, que mentalmente no está conectando. Los ánimos se le caen y yo sé que es algo positivo que se hayan levantado después del 6-0 y ganar sus otros dos partidos, pero no deja de sentirse esa sensación de que por lapsus están pensando en que van a fallar, están pensando en que nos vamos a equivocar, están pensando, se están sobrepensando que nos va a meter el otro gol Curazao, que nos va a dejar eliminados, y se sintió eso, porque después de ese error de Mengíbar, que el portero es el principal jugador que le da seguridad a un equipo, y después de recibir ese gol en contra, Curazao tuvo la pelota y ahí estuvo un poco mejor Curazao. Al pasar el segundo tiempo, pues Honduras recupera de nuevo la pelota, hace cambios el profe Reinaldo Rueda, mete al Choco Lozano, a Luis Palma, que los había tenido en el banco, y empieza a intentar otra vez, pero no estaba tranquilo porque el partido seguía 1-1 y Curazao estaba a un gol de dejar eliminado a la selección hondureña. Y habían sensaciones que cualquier cosa podía pasar porque Curazao se pone peligroso, tuvo un par de jugadas, tuvo un par de acercamientos y en ese momento realmente Honduras estaba a un gol de quedar eliminado. Sin ser espectacular, sin ser nada sobresaliente, Honduras estaba sacando el empate, pero se sentía que Curazao en cualquier momento les podía dejar eliminado. Entonces en el minuto 91 hay una pelea de una pelota afuera del área de la selección de Curazao, la recupera Carlos Pineda, le pone una asistencia a Luis Palma espectacular, una cucharita pero hermosa, y Luis Palma la recepciona muy bien y termina resolviendo con un zurdazo, dejándola también en la esquina del portero. Con ese resultado Honduras ya estaba tranquilo, se soltó ese peso, minuto 91, únicamente quedaban 3 minutos para que avanzara a la siguiente ronda. Entonces creo yo que ahí ya Honduras ya se tranquilizó, ya el partido estaba prácticamente definido, porque incluso aunque Curazao les hubiese empatado con el empate, la selección catracha ya estaba en la siguiente ronda. Y al final la selección de Canadá se clasifica como primer lugar de este grupo con 7 unidades, seguido de la selección hondureña que alcanzó 6 puntos, y así quedó definida los cruces que estas dos selecciones tendrán. La selección de Canadá se enfrentará a la selección de Guatemala, mientras que la selección de Honduras hará lo mismo frente a la selección de Panamá. En el siguiente video les voy a confirmar hora, fecha y lugar en donde serán estos encuentros. Y bueno, también me hace falta subir el video de los otros grupos, del grupo de la selección de Panamá que enfrentó a la selección de Jamaica y la selección de Guatemala que enfrentó a su similar de Guadalupe. Y bueno, esténse pendientes porque les voy a subir ese video el día de mañana y también les voy a subir uno de los pronósticos de los cuartos de final dándoles su probabilidad respectiva. Y como siempre les he dicho, mi opinión no tiene que ser la tuya y tu opinión es importante, así que déjamela acá abajo en la caja de los comentarios, y si llegaste hasta este punto del video no me queda nada más que agradecerte y pedirte que por favor te suscribas
suscribas al canal, que le des like a este video, porque no tenés idea en serio lo mucho que eso me ayuda para seguir creando contenido. Te saludo, Gilbert Rivera. Hasta la próxima. Chau, chau.